Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les ha ido? ¿Me pueden ver y me escuchan bien? ¿Y me escuchan bien? Listo, listo. Bueno chicos, ya les voy a compartir mi pantalla y empezamos. Vamos a empezar con la introducción. Ya pueden ver mis diapositivas, las ven bien. Sí, ya ven mis diapositivas. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar, se me escapó, vamos a hablar de psicoterapia pareja, ¿listo? Recuerden que mi nombre es María Alejandra Pardo, voy a hacer Listo, perfecto. Mi nombre es María Alejandra Pardo, lo que necesiten acá con mucho gusto. Soy psicóloga clínica egresada de la Universidad de La Sabana, maestrías en psicología clínica de la salud, maestría en terapia cognitivo-conductual, tratamientos, he hecho pues varios cursos de tratamientos de ansiedad, depresión, profundización en psicología clínica, intervención química conductual, modelos paraclínicos en psicología, manejo de psicofarmacoterapia en psiquiatría, todo lo que tiene que ver con bases neuroquímicas del comportamiento, intervención multimodal de trastornos psicológicos y demás. ¿Listo? Este diplomado es de psicoterapia de pareja. ¿Listo? Es que abordemos acá varios temas, nos damos cuenta de cómo realizar una buena y la adecuada psicoterapia de pareja. ¿Listo? Recuerden que este es mi Instagram, @malejapardo. Y si tienen alguna otra duda, pueden revisar acá en mi página lo que necesiten. ¿Listo? Vamos entonces a empezar. Ok. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ya tengo mi volumen al tope y tengo el micrófono acá pegadito lo más posible. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? ¿Cómo estás, Rosalía? ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? Listo. Vamos a hablar como de esas pautas de trabajo que vamos a tener a lo largo de las sesiones o de las clases, ¿listo? No les va a dejar activar el micrófono porque la idea es que todo lo que necesiten lo podemos hacer acá a través del chat, ¿listo? ¿Mm? Entonces, bueno, lo primero de las pautas de trabajo es usar un tono adecuado en el chat. Como nos vamos a comunicar por medio del chat y no por el micrófono, la idea es que ustedes pues manejen todo el tiempo el chat, ¿listo? ¿Por qué? Porque a través del chat es la forma en la que yo me comunico más o más directo y más rápido con ustedes. Bueno, yo estoy siempre muy pendiente de sus preguntas, estoy siempre pendiente de lo que ustedes me digan, me hablen y demás. ¿Listo? La idea es escucharnos activamente, pues en este caso escucharme a mí, entre comillas, activamente, pero también que ustedes puedan leer los chats de sus compañeros para que sea como la, la, el sinónimo de escucha activa. ¿Listo? Recuerden evitar el lenguaje ofensivo sarcástico en el chat, por favor. Acá siempre vamos a valorar la diversidad de opinión y la idea es que ustedes
sea, el chat y yo somos como los que trabajamos todo el tiempo con ustedes, ¿listo? ¿Por qué? Porque la idea es empezar a escucharnos, revisar qué preguntas hay, todo el tiempo van a haber preguntas, todo el tiempo yo se las voy a responder, pero es importante que trabajemos de esa manera, ¿listo? Por otra parte, pues es importantísimo que valoremos la opinión de los otros compañeros. Si hay alguna pregunta que se haga, pues ahí estoy pendiente. Y lo que necesiten, todo por el chat, ¿listo? Evitar las burlas o comentarios fuera del tema. Yo sé que hay veces hay preguntas de casos puntuales, eso me parece maravilloso, ¿no? Que de pronto esté por fuera del tema, si se desvía mucho, muy seguramente le dirá a la persona, sabes que escríbeme por Instagram y evaluamos el tema, ¿listo? Si no se desvía el tema, igual yo estoy pendiente. Es muy importante que hagan si tienen algún caso puntual y lo quieren traer, tráiganlo y acá lo miramos entre todos porque esa es la idea, que todos aprendamos de todo. Usar el chat para preguntas y aportes relevantes es importantísimo. Todas las preguntas que ustedes tengan, con mucho gusto yo se las voy a responder. Todos los aportes relevantes, estoy súper pendiente, lo que ustedes necesiten, ahí vamos a estar. ¿Mm? De pronto una que otra pregunta que no esté dentro del tema, no pasa nada. Me la pueden hacer en el Instagram o en la página si necesitan algo, ahí lo podemos evaluar, ¿listo? Sean claros con sus mensajes, ¿no? Hay veces me escriben y por escribir muy rápido, escriben desde el celular y no les da. Entonces, estén pendientes porque de pronto no te entendí muy bien, me puedes explicar mejor tu pregunta y demás. Entonces, eso se los voy a estar diciendo, ¿listo? Eviten el spam de estar escribiendo una sola cosa, es que no pude, es que no hice, no, ese tipo de cosas. Claro, revisen muy bien sus micrófonos, revisen su audio, porque muchas veces me pueden decir, es que yo no escucho, pero es uno de 50. Entonces es complejo, ¿no? Para que ustedes estén súper pendientes de eso. Y así evitemos el spam, ¿listo? Todos, absolutamente todos los aportes son supremamente importantes para el desarrollo de la clase y de la actividad, ¿listo? No hay aportes negativos, malos, feos, no, no, no. Todos los aportes son muy importantes y más cuando tengan casos, acá bienvenidísimos, ¿listo? Bienvenidísimos todos los aportes. Si tienen casos, maravilloso. Me encanta que traigan casos porque entre todos los analizamos. Ahí ese es como el tip mío, ¿listo? Esas son como las pautas de trabajo, ¿listo? Vamos a las expectativas de trabajo. Recuerden que este es un diplomado en psicoterapia pareja. Tal vez una de las cosas que más nos pueden llegar a consultar y que muchas veces pues no tenemos ciertas herramientas para. Entonces recuerden que las expectativas siempre las formamos entre todos, que son finalmente sus expectativas y las mías, ¿no? Dentro de esas expectativas de trabajo que ustedes tienen, ¿cuáles son? ¿Qué esperan de este diplomado? Me van escribiendo por el chat y yo las voy copiando, por eso les dejé la diapositiva así chiquitina para que entre todos empecemos con las expectativas de trabajo. Yo voy a poner una y ustedes me van escribiendo las otras. ¿Listo? Y me pueden colocar dentro de sus respuestas cuál es su nombre, porque estamos, sí, no estamos, no es un grupo tan grande, entonces podemos, que si pueden escribir en el chat cómo se llaman, qué profesión tienen, qué expectativas tienen, si tienen o no profesión está perfecto, qué esperan descubrir en este diplomado. Minuticos, piénsenlo muy bien y ya los leo y empezamos entre todos de manera interactiva a saber qué expectativas hay frente al diplomado. Minuticos para que copien. O si me escuchan bien,
Es que cuando no escribe me da angustia, porque siento. Marta, buenas noches, ¿cómo estás? Marta, toda esa información, recuerden que yo les doy toda la información académica. ¿M? Todo lo que es administrativo se los van a dar a las, no sé dónde estás, yo estoy acá en Colombia y mi hora es a las 6, son las 6:23, ¿no? Entonces, vamos a empezar de lunes a viernes de 6 p.m. hora Colombia a 10 p.m. hora Colombia. ¿M? Vamos a tener dos clases, de 6 a 8 y de 8 a 10. Sin embargo, yo les dejo un break y además les envío tallercitos para que podamos salir un poquito más temprano. ¿Listo? El diplomado dura una semanita. Vamos desde hoy jueves desde hoy viernes hasta el próximo miércoles o jueves, pero eso se los aclaran a las 9 de la noche, hora Colombia, que entra toda la parte administrativa y va a estar con ustedes. ¿Listo? Yo por ahora solo les voy a dar toda la parte, pues, educativa, por así decirlo. Técnicas efectivas de intervención. Ok, Mayra. Efectivas, intervención. Ok. Porque fueron demasiadas preguntas. Carolina, ¿qué pasó? Yasmin, hola Yasmin, ¿cómo está? Tony, psicóloga, me gustaría aprender nuevas herramientas para aplicar a mis pacientes. Ok. No es una sola, ¿qué expectativas tienen? No son tantas. Me informa, Carolina nos dice, súper importante alimentarse con información que nos aporta herramientas para llevar una convivencia bonita con nuestra pareja. Ok, soy administradora de empresas y trabajo en recursos humanos. Llevo 6 años con mi amor. Ok, muy bien. Pues acá vas a ver también mucho test, muchas cosas así que se pueden dar. Pero ya cuando vayamos a tablo de intervención, pues te vas a sentir un poquito más cómoda frente a. ¿M? Pero sí, yo creo que uno tiene que adquirir cierto conocimiento para ir todo el tiempo cultivando la pareja, ¿no? Entonces es muy importante que uno cultive esas relaciones y es importante también como conocer, ¿no? ¿Qué técnicas hay? ¿Cómo puedo, no sé, enamorarme cada día más de mi pareja, de estar más acorde con? Sí, eso es muy importante, Cara. Qué chévere, bienvenida. Fundamentos teóricos sobre sistemas familiares y dinámicas de pareja. Ok, ahí espérame. Dina- y dinámicas de pareja. Ujú. Intervención. Ok. User, ¿cómo te llamas? Porque apareces es como user y no te he podido decir por tu nombre. Qué pena contigo. Guárdame tu nombre. Delcy, mi nombre es Delcy. Eres coach ontológico y deseo profundizar en terapia de constelaciones familiares. Ok, pues tanto como constelaciones, Ira, que es una constelación familiar, Delcy no. Te voy a dar muchos tips de pareja, eso sí. Ok, Victoria, gracias. Te voy a dar muchos tips de pareja, ¿m? Pero no estoy acá para hacer constelaciones familiares, ¿no? Pero sí vas a tener muchos tips de pareja, ¿no? Ok, vale, listo, listo. Terapia de pareja, ok. ¿Algún otro? Y también cuénteme desde dónde nos escriben, o sea, desde dónde nos escuchan. Es súper importante saber dónde están. Como les decía, yo estoy acá en Colombia. En este momento no estoy en Bogotá, pero sí estoy acá en Colombia. En México, Sony, qué alegría, bienvenida. Él si estás en Bogotá, súper bien, qué chévere.
Victoria, cerca de Bogotá, en Tenjo, Cundinamarca. Ok, Victoria. Usualmente siempre me van a ver en Bogotá, pero bueno, hoy y mañana no estoy en Bogotá. Entonces, Luisa Soriano, estoy en Lima, Perú. Ok, Luisa, ¿qué expectativas tienes con respecto al diplomado? Tayerlina, Maracaibo, Venezuela, deseo adquirir herramientas para trabajar con parejas más eficientemente. Ok, trabajo eficiente. Ok, muy bien, gracias. Tayerlina, sí, Tayerlina. Bienvenidas a todas. Creo que somos más las mujeres las que estamos interesadas en esto de pareja, ¿no? Que no hay casi chicos, casi hombres. También porque nosotras tendemos a ser como más, no sé, soy Lisbeth, venezolana, estudiante de psicología y vivo en España. Ay, qué bien, Lisbeth. Y estás estudiando en España. Tuluá Valle del Cauca, perdón por llegar tarde, tranquilo, Asdrúbal. Acabo de terminar turno, fuerte abrazo. Tranquilo, Asdrúbal. Bienvenido. Asdrúbal, ¿qué expectativas tienes con respecto a la terapia de pareja? Y ellos son más pragmáticos, pienso yo, más pragmáticos y el hombre en general es más, ¿cómo decirlo? Me aprieta. Me avisan si no se escucha. Los hombres son más relajados, más pragmáticos, pero además son más, les cuesta más entrar a lo emocional, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues ellos son creados desde otra forma, ¿no? De otra manera. Buenas noches en Venezuela. Manejo el respeto, del respeto en pareja, ¿sí? Zoraida, ¿quieres como indagar un poco más eso? Es mi primera experiencia y deseo aprender conceptos para profundizar del tema, listo. Profundiz, profundizar, digámoslo así. Soy médico, doctora Lupita, y me interesa ayudarme para abrirme a otra oportunidad en mi vida. Ya que mis hijos están grandes, yo soy Lupita Pedrosa, tengo la maestría en psicología en terapia general, de hipnosis biodecodificación reparadora, vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Con el tiempo ayudar a las parejas que me necesiten, ok. Además que, Lupita, tu profesión te da para, ¿no? ¿Cuántas veces no llegan y llegan, te llega ese consultante, ese paciente? Es que estoy mal con mi pareja, es que qué puedo hacer, es que aquí, es que allá, es que es complejo. Pues bienvenida, acá estamos para lo que necesites. Yasmín, yo soy de Panamá, en realidad estoy tomando el diplomado en grafología, por lo que solo podré escuchar la clase hoy. Ok, soy psicóloga y siempre el tema es necesario para las consultas que se tienen. Ok, pues bienvenida por hoy. Si te animas, acá te esperamos. ¿Listo, Yasmín? Elizabeth Paz, comunicación y resolución de conflictos en pareja. Listo. Y resolución de conflictos. Ok, muy bien. Parece una muy buena expectativa. Victoria, otro aspecto que podría ser interesante sería manejo de crisis y situaciones de alto conflicto. Ok, crisis y situaciones de alto conflicto. Muy bien, gracias, Victoria. Eh, ¿Te llamas Ligda, Felicia o Felicia? No sé, buenas noches, pido disculpas, entre tarde no estaba en casa, acabo de llegar, bendiciones, no, tranquila. Tranquila que no entraste tarde. Por el contrario, envíame tu nombre, desde donde nos escuchas y estamos hablando de las expectativas que todos tenemos frente al diplomado. ¿Listo? Digna, hola Digna, ¿cómo estás? Venezuela, médico familiar, trabajamos con pacientes desde su entorno individual, familiar y social, también los sistemas familiares, trastornos psicosociales, consejería familiar. Bueno, pues creo que esto te cae como anillo al dedo, ¿cierto, Digna? Nelly, buenas noches, Dios la bendiga. ¿Cómo estás, Nelly? ¿Desde dónde te estás?
conectando y cuáles son como esas expectativas de respecto a este diplomado. Angie, comunicación asertiva, muy bien. Asertiva, ok. Hola, disculpa la hora, tranquila, Selva, no te preocupes. Soy licenciada en acompañamiento terapéutico. En mi quehacer diario me es necesario adquirir conocimientos de terapia de pareja, ya que mi intervención es mayormente con el usuario y su familia, siendo niños y adolescentes, ok. En general, la familia, ¿no, Selva? O sea, sí, sí, pues bienvenida. Buenas noches, soy Felicia, listo. Felicia Rosario, desde Venezuela. Felicia, bienvenida. ¿Mm? Beverly Fajardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué expectativas tienes con respecto a este diplomado? Toma la letra. Buenas tardes desde Sinaloa, México. Bienvenida. Incorporar estrategias que faciliten mi participación en terapia pareja. Pues, Maelena, bienvenida. Acá estás en el lugar que es. Beverly, desde Colombia. Hola, bueno, me interesa el diplomado ya que soy docente y es esencial para tratar problemas que afectan el desarrollo del hijo y la mayoría son problemas de pareja. Pues sí, y qué chévere que seas docente porque tú tienes como de primera mano ciertas dificultades que se presentan en las parejas en general, ¿no? Pues qué chévere. Desde la Patagonia Argentina, uf, Selva, qué chévere que estés ahí en la Patagonia Argentina, qué chévere. Digna, la pareja es la pareja subsistirá familiar y es el eje principal de la familia. Es un subsistema, ok. Ujú, muy bien. Gente, me gusta ayudar a las familias. Hoy en día hay muchas familias con dificultades. Sí, sí, bastantes. Beverly nos dice bastantes y ya. Y sé que me será una súper herramienta para ayudar, claro. Desde Asunción, Jobson, Dos Santos, bienvenido. Bueno, ¿alguna otra expectativa más? ¿Qué otra expectativa tienen? Creo que muchos venimos acá es como para llenarnos de información en buena parte y asimismo entender nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno no solamente desde lo profesional, sino muchas veces desde lo familiar, ¿cierto? Porque pues esto uno también acá recurre a... ¿m? Buenas noches, soy Enid. Enid, ¿cómo estás? Es un gusto para mí también. Diplomado me es de gran interés ya que soy psicóloga, trabajo con niños, adolescentes y sus familias, sí. Y es que a veces uno como que se concentra en niños y adolescentes y el eje principal es la familia de esos niños y adolescentes. Entonces, es complejo. Brigitte, ¿sí? Brigitte Isabel, soy médico y me interesa técnicas para la solución de problemas familiares, principalmente cuando las parejas vienen de familias contratantes, por ejemplo, económicamente hablando. Ok. Contratantes, Brigitte, ¿te refieres con poder adquisitivo, o sea, sí, con dinero, por así decirlo? Me interesa este diplomado porque yo trabajo con parejas y necesita mucha ayuda. Ok, Nelly, bienvenida. Estefanía, hola, saludos desde Caracas. Quisiera saber si debemos tomar nota o vamos a tener la guía del curso por escrito. Estefanía, bienvenida. ¿Cómo estás? Si la idea es que tomes nota, igual los que tengan acceso al material, yo les dejo por lo general los que han tomado de pronto algún diplomado conmigo, o sea, el de psiconutrición, psicopatología, alguno de ellos, ustedes se darán cuenta que dentro del material les quedan libros para leer así en general, les quedan guías, les quedan test, ahí les subí varios test para que desarrollen. Más les dejo las diapositivas, obviamente.
y todo el material. O sea, yo trato de subirles mucho material porque pues estos son temas que hay que abordar desde muchos aspectos, ¿no? No solamente con la diapositiva, sino pues con un mundo de cosas, ¿no? Entonces, hay veces tenemos pacientes que les gusta leer y hay veces nos quedamos cortos en ciertos libros. Entonces ahí les dejo libritos para que le induzcan a sus pacientes, les dejo guías, les dejo test para que desarrollen, porque es importante también tener esos test. No siempre estamos como, pues no siempre tenemos la posibilidad de tener ese acceso a ciertos test. Entonces yo trato de dejárselos y ya, listo. Dar todos estos aportes muy bien, Olga, bienvenida. Ah, ok, listo, Bridget, ya te entendí, vale, gracias. Es que a veces no les entiendo palabras, por eso yo les digo como, ah, tal cosa, tal otra. Pues estamos en Latinoamérica, pero hay palabras que mm, no nos entendemos, pero está bien. También es importante en el ámbito familiar, ya que hoy en día los divorcios son desde el comportamiento y pensamiento de cada padre que afectan su núcleo. Sí, sí, Berbel, mira que nosotros, en general, los seres humanos hemos cambiado mucho, ¿no? Y de una u otra forma nuestras expectativas de vida, lo que somos. Yo soy como muy desde lo biopsicosocial porque es muy importante tener esa visión de ser humano desde lo biopsicosocial, porque así mismo nos vamos a entender y vamos a entender a nuestros pacientes y a nosotros mismos también en parte. Entonces sí, 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 como que hay veces cada papá tiende a jalar para un lado, ¿no? Para el otro porque se tienen muchas veces vemos la pareja desde otros ámbitos y realmente la pareja es una construcción continua, ¿no? Todos los días hay que construirla, todos los días hay que hacer algo por. Entonces sí es bastante importante tener como esa visión de pareja, ¿no? ¿Quién es nuestra pareja? ¿Cómo es nuestra pareja? Em, ¿Qué necesitamos ver de nuestra pareja? Todo eso es bien, bien importante, ¿listo? Estefanía, muchas gracias por esta oportunidad. Me interesa mucho el tema porque el tema de pareja afecta a las futuras relaciones de los hijos, cómo se relacionan en la adultez. Sí, el tema económico hoy en día causa muchos problemas. Creo que hay muchos temas que son álgidos, ¿no? Lo económico, lo religioso, detalles desde la misma convivencia, que son detalles, ¿no? Pero ¿qué hacen? Hacen compleja la situación. No, Delcy. No, hoy les voy a dejar un tallercito y ese sí se los envío al WhatsApp. ¿M? Pero todo el resto de material, como es tanto, hay veces, por ejemplo, hay varios test que son bien pesados. Entonces no me dejan compartirlos por WhatsApp, no, no me da la vida, pero sí se pueden compartir en la plataforma que ustedes tienen, ahí les va a aparecer todo. ¿Listo? La cultura, uy, sí, la cultura, las formas también como fuimos criados o fueron criados los papás de los chicos que conocemos, de nuestros consultantes. Em, Recuerden que somos biopsicosociales, ¿no? Hasta una enfermedad crónica ¿cuánto nos afecta en pareja, por ejemplo? Entonces es complejo. ¿Listo? Estas entonces quedaron como las expectativas del trabajo del diplomado, ¿no? Reforzar el tema de psicoterapia en pareja, obtener técnicas efectivas de intervención, nuevas herramientas, dinámica de pareja, intervención, que es la terapia de pareja, el trabajo eficiente, profundizar, la comunicación y la resolución de conflictos, el manejo de crisis y situaciones de alto conflicto, comunicación asertiva. Estas son como las que quedan como expectativas, ¿no? Ya los leo. Evaluación. Quizás muy bien. Espérame, yo lo pongo porque esa sí es importante. Ay, Dios mío. Evaluación de la terapia pareja.
Evaluación. Entonces así nos quedaron, ¿no? Evaluación de la terapia de pareja, sí. Es como las expectativas que todos en general tenemos del diplomado. Bueno, dentro del diplomado recuerden que vamos a tener módulos, ¿listo? Dentro de los módulos, ustedes pueden ver mi diapositiva y pueden ver el Word o solo la diapositiva, chicos. Pueden ver la diapositiva, solo la diapositiva, o también pueden ver el Word que les estoy como señalando. La diapositiva. Bueno, Victoria, no pasa nada. Gracias, gracias por responder. Listo. Bueno, entonces les voy a explicar cómo acá está lo macro, ¿no? Y lo micro lo tengo acá en el Word, pero pues se los voy explicando para que no. Victoria, el fenómeno de las mujeres como principales proveedoras económicas y cómo esto redefine el equilibrio de poder en la relación, ¿no? Victoria, es que ese tema tiene de largo como de ancho, es un tema bastante complicado y que pues cambió muchas cosas, ¿no? En la historia de nuestras familias, ¿no? ¿No? Y también porque además eso, pues no es solamente a nivel de pronto de pareja, ¿no? A nivel social se está dando un rol que es un rol más, un poco más empoderado, más fuerte hacia la mujer. ¿M? Sin embargo, pues eso también trae sus consecuencias, ¿no? Y dentro de las consecuencias, pues está el manejo que uno le da al hogar, el manejo que uno le brinda a los hijos, el hecho de cómo de pronto hay cierta energía femenina y masculina que se va dando dentro de la familia y cómo cada quien va asumiendo ciertos roles, por ejemplo, y todo eso es importante indagarlo. ¿M? Sí, es que ese tema es bien interesante, ¿no? Pero lo que te decía, es bastante complejo. ¿Listo? Nadia, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Listo, entonces en el módulo uno vamos a tener los fundamentos de la terapia de pareja y también vamos a ver todo lo que tiene que ver con la comunicación y la regulación emocional. ¿Listo? Dentro de las clases que vamos a ver en principio, vamos a ver todo lo que es la historia y la evolución de la terapia de pareja como tal, ¿no? El origen de la historia y de la evolución de la terapia de pareja es muy importante, ¿no? Cuáles modelos históricos se han dado durante todo el desarrollo de la terapia de pareja, ¿listo? Las diferencias entre terapia de pareja y terapia individual son distintos. ¿M? Se pueden complementar y se pueden manejar muy bien. Sí, que de pronto yo atienda primero a una persona, luego a la otra y de ahí en adelante a los dos, perfecto, ¿no? Porque cada quien es un mundo distinto. Entonces, para que lo aclaremos y lo veamos desde ahí, eso en el módulo 1. Y en la primera parte estamos hablando de la historia y de la evolución de la terapia de pareja, ¿no? Vamos a ver esos principales enfoques actuales, ¿no? El cognitivo-conductual, el sistémico, el emocional, etcétera, ¿listo? Muy seguramente a lo largo de las diapositivas, de la clase, se van a dar cuenta que yo siempre trato de dejar como un caso y una actividad, ¿no? Porque pues yo les puedo dar mucha teoría, pero lo necesario es el caso para poner en práctica cosas, ¿no? Entonces sí se van a dar cuenta que de pronto viene o va un casito, si ustedes quieren traer casos los podemos analizar porque esa es la idea, es aprender de esas herramientas como específicas y que me van a ayudar y me van a contribuir a, ¿listo? Dentro del el segundo tema, que es la evaluación en terapia de pareja, pues vamos a ver cómo esas entrevistas iniciales, esos cuestionarios clínicos, cómo los puedo aplicar, qué herramientas tenemos el ámbito clínico para aplicar, ¿listo? ¿Mm?
Recuerden que siempre vamos a ver como casitos, que es muy importante tener esos casos en cuenta, ¿no? ¿Qué plan de acción vamos a tener en este caso para que vean la aplicación y las herramientas de evaluación en el caso? Pueden ser casos ficticios o si alguno tiene algún caso o si yo llego a tener algún caso y lo puedo poner acá, lo ponemos y lo analizamos. ¿Listo? El tercer tema es como esa comunicación asertiva en la pareja, ¿no? Que todos creo que hablamos de ven y la comunicación y cómo es y qué modelos de comunicación hay y qué estrategias puedo obtener para mejorar la expresión emocional, por ejemplo. Porque recuerden que en muchas ocasiones les cuesta un poquito más a los hombres expresarse emocionalmente, porque ellos no vienen diseñados para. Entonces, ¿cómo lograr esa expresión emocional? ¿Listo? Y casos. Recuerden que esto va a estar lleno de casos por lo mismo, porque esos casos nos van a dar como el punto de partida para. Dentro del siguiente tema, que es la regulación emocional y el manejo de conflictos, pues vamos a tener como esas estrategias para la gestión emocional. En discusiones, por ejemplo, ¿qué hacer cuando mi pareja empieza a discutir? ¿Qué hacer cuando de pronto en plena consulta ellos empiezan a discutir? Por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿Mm? Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar y qué estrategias voy a utilizar no solamente para entregárselas a mi paciente, sino también a nivel personal y en consulta? ¿Listo? También vamos a abordar esas técnicas para resolver esos desacuerdos sin dañar la relación, ¿no? Hay algo que me van a escuchar todo el tiempo hablando y es de esas conversaciones incómodas. ¿M? Cuando yo les diga, hay una conversación incómoda, se refiere a, bueno, esta conversación hasta qué punto va, ¿no? Esta conversación en la que mi pareja no quiere tener, yo tampoco, pero hay que hacerlo. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que me refiero cuando me escuchan eso, ahí está. Igual, vamos a revisar casos clínicos, vamos a revisar ese plan de acción, cómo darle a hacer estrategias, qué aplicación y qué técnica vamos a implementar, ¿m? Cómo mejorar esa comunicación, de qué manera. ¿Listo? Bueno, dentro de ese es el módulo uno. Dentro del módulo 2 vamos a revisar entonces las dinámicas de las relaciones y el vínculo afectivo. Y vamos a revisar también los problemas frecuentes en la pareja y las estrategias de intervención. ¿Listo? Entonces vamos a, como primer tema, la teoría del apego y su impacto en la pareja, ¿no? ¿Qué tipos de apego hay? Si su relación dentro de los tipos de apego es satisfactoria a nivel conyugal o no. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿De qué manera? Bueno, todo eso vamos a revisar. Eh, Vamos a revisar también esas estrategias para reparar los vínculos inseguros. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo podemos, qué técnicas se pueden manejar para reparar esos vínculos? ¿Listo? La idea es que también empecemos a identificar esos estilos de apego en la pareja, qué estilo tiene eh, la, la persona uno, la persona 2, cómo lo podemos manejar. ¿M? ¿Por qué hay tanta dependencia emocional? ¿Qué está pasando con los celos? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esa teoría del apego y su impacto en la pareja. El siguiente tema que vamos a tratar es el de deseo y la sexualidad en la relación de pareja. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hablar de esos mitos sobre la sexualidad en pareja a largo plazo. También vamos a hablar sobre factores que afectan la intimidad. Entonces vamos a hablar sobre los biológicos, los psicológicos, los relacionales, cómo hacer de pronto una técnica desde la medicina conductual adecuada cuando se presentan estos problemas de sexualidad en la pareja. ¿Qué ejercicios podemos hacer? ¿M? ¿Listo? De pronto podemos manejar también elementos dentro dentro de lo biológico, podemos ejercicios muy biológicos para que mejoremos todo lo que tiene que ver con los problemas de sexualidad en la pareja, ¿no? Mm, Técnicas, por ejemplo, de reconexión erótica, de comunicación sexual, eh, y demás, ¿listo? Cómo manejar esa disminución, por ejemplo, también del deseo sexual después de cierto tiempo, cómo reconectarse en ese aspecto,
El siguiente tema que vamos a manejar es infidelidad y recuperación del vínculo. Entonces, causas, tipos de infidelidad, cómo abordarlas. Recuerden que hoy en día hasta ahí, bueno, acá en Colombia se tienen ciertas tipificaciones dentro de la infidelidad y demás. Estrategias para la reconstrucción de la confianza, por ejemplo, que es muy, muy importante, esa identificación de necesidades insatisfechas dentro de la pareja, cómo manejarlas, de qué manera o qué técnicas podemos utilizar para, ¿listo? Mm, es muy importante, pues, tener en cuenta los tipos de infidelidad, ¿no? Cuando es una infidelidad emocional, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo entra en crisis la pareja y de qué manera la podemos sacar a la pareja de ahí y demás? ¿Listo? El siguiente tema que vamos a tratar es celos y control en la relación. Bueno, entonces, vamos a ver cómo esas diferencias entre celos adaptativos y esos celos patológicos, ¿no? Y qué traen esos celos patológicos y cómo los podemos abordar. ¿Listo? La idea es que tengamos estrategias para fomentar la confianza mutua y que se empiece como a desligar un poco esos celos patológicos y más bien se den los adaptativos, los normales, los que deberían prevalecer. ¿Listo? Mm, por ejemplo, qué pasa y qué herramientas puedo obtener cuando uno de de las dos personas o miembros de de la pareja, pues revisa constantemente el celular del otro, le pide que dónde está, que qué está haciendo, que por qué, que si se más. Entonces, bueno, qué herramientas podemos utilizar y qué técnicas. ¿Listo? Una tal vez de las técnicas que más me van a escuchar a mí es la reestructuración cognitiva, ¿no? Porque pues mi enfoque es cognitivo-conductual, pero recuerden que acá estamos abiertos a todo. Y todo lo que sea en pro del paciente, pues también me van a escuchar como de manera un poco ecléptica, dándole ciertas herramientas, ¿no? Que de pronto me han funcionado muy bien a mí en terapia y o que a nivel particular me han funcionado, ¿listo? Bueno, y el módulo 3 en el módulo 3 vamos a abordar lo siguiente. En el módulo 3 vamos a abordar el crecimiento y la evolución de la pareja y cómo hacer un cierre y seguimiento de terapia en pareja. ¿Listo? Entonces, dentro del siguiente tema vamos a revisar ese proyecto de vida en pareja, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo alinear esas metas individuales y compartidas, cómo empezar a unir la pareja dentro de su proyecto de vida. ¿m? La importancia de la flexibilidad de la negociación, el saber negociar, el aprender a negociar, ¿listo? Cómo revisar esos conflictos y esas diferencias porque mi pareja tiene un proyecto de vida totalmente distinto al mío y cómo lo puedo manejar, ¿no? La idea es que entre todos vamos a elaborar como el plan o proyecto de vida en pareja que cada uno quiera, ¿no? Pero si tienen algún caso y lo queremos hacer como en vivo, pues sería muy, muy chévere. ¿Listo? Pero también esa elaboración del proyecto de vida es muy importante. Recordemos que como que el pilar y la base de una relación de pareja son tres cosas importantes. Primero, el proyecto de vida. Segundo, pues ese amor, ¿no? Que haya ese amor, ese gusto. ¿M? Y el tercero, todo lo que tiene que ver con la intimidad. ¿M? Entonces, muchas veces hay muchas parejas que tienen esos dos, ¿no? Que se quieren, que se desean, pero que el proyecto de vida hay veces es inexistente. Entonces nos toca manejar con ellos, vengan, ¿qué proyecto hay? El proyecto de vida entendido desde que queremos un hogar o queremos un negocio o queremos una empresa o qué. ¿Listo? El siguiente tema que vamos a abordar es el manejo de crisis y la adaptación al cambio, ¿no? Es muy importante el manejo de crisis. Creo que todas las parejas a lo largo de la historia vamos a presentar crisis. Y se nos presentan crisis por una cosa, por otra, por otra, por otra, por otra y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces hay que manejar esas crisis esperadas, que sabemos que, no sé, me invento cualquier cosa.
estamos pasando por una situación económica fuerte en el país, por ejemplo. Entonces, muy seguramente vamos a tener una crisis económica y esto puede afectar a nuestra pareja, ¿no? O esas crisis inesperadas en la relación que se dan por un evento circunstancial que ninguno de los dos tenía presupuestado. Entonces es complicado. ¿Listo? Estrategias para afrontar el estrés juntos, por ejemplo, es muy importante que las parejas tengan cómo afrontar ese estrés, ¿no? Eh, cómo enfrentar, por ejemplo, una crisis económica, ¿no? Sabiendo que los dos van a sufrir, sabiendo que de una u otra forma, pues no la van a pasar del todo súper bien, ¿no? Pero se puede hacer algo, ¿listo? Toma de decisiones en pareja, afrontamiento de crisis en conjunto. No, yo jalo por este lado y su merced jale por el otro y pues miremos a ver qué pasa, ¿no? Es importante. Bueno, y la evaluación de del progreso y la prevención de recaídas es muy importante en los consultantes, ¿no? Porque cuando yo evalúo ese progreso que se está dando, pues puedo prevenir cualquier recaída. ¿Listo? Permítanme un segundo, ya estoy con ustedes de nuevo. Ya, ya, ya. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya me escuchan bien? ¿Me ven bien? Ah, me están viendo. Ahora sí, ¿ya me ven? ¿Listo? Listo. Entonces les sigo explicando. Vamos a revisar el siguiente, como el siguiente proyecto, el siguiente tema, que es la evaluación, el progreso y la prevención a recaídas. Pues estamos en el mundo y somos eh, biopsicosociales, ¿no? Y dentro de lo biopsicosocial, pues pueden haber una cantidad de eventos que se pueden presentar dentro de la pareja y crear ciertas crisis, ¿no? Entonces la idea es cómo vamos a medir esos avances en la relación, qué está pasando con la relación, ¿m? Cuáles estrategias van a mantener durante pues el tiempo que dure la relación y cómo mantener esos hábitos saludables dentro de la pareja. ¿Listo? Cómo autoevaluarse, ¿no? Cómo tener esos cambios personales. Claro, hoy en día hay muchas personas que dentro de sus límites dicen, yo no me voy, no me comprometo con una pareja que no tenga ciertas, como ciertas especificidades, ¿no? Em, entonces sí es importante revisar eso, revisar el progreso, revisar cómo prevenir recaídas. Mira, siento que está pasando esto, siento que nos estamos volviendo a entender, volvamos a generar ciertos avances, volvamos de nuevo a psicoterapia, volvamos a hacer algo. ¿Que se pueden presentar? Claro, uno no está exento de nada. Recuerden que las crisis se pueden presentar de manera inesperada. Entonces, una enfermedad, un proceso difícil en la familia de la otra persona, todo eso nos puede generar una recaída. ¿Listo? Entonces es importante eso. Bueno. Y el último tema sería como esa reflexión y cierre de todo, no solamente del curso, sino de qué se aprendió, qué síntesis tenemos, qué construcción de compromisos hay con nuestros pacientes, con nuestra pareja, ¿listo? Por ejemplo, cómo cerrar esos procesos terapéuticos, porque muchas veces como que viene el uno, viene el otro, entran en pareja y ya. ¿M? Y como que ahí se quedan, pero cómo hacer un cierre de pareja, cómo poderles decir, listo, ustedes ya están preparados, pueden seguir con su camino y demás. Es muy importante eso, ¿no? También qué han aprendido dentro de la pareja, qué se ha aprendido y cómo se está regulando todo lo que tiene que ver con la misma pareja. ¿Listo? Esa es la presentación del curso eh, en general. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sé que están preguntando cositas, pero ustedes saben que eso ya es administrativo, por ejemplo, los certificados, los que hicieron conmigo, psiconutrición conmigo.
Ya en la parte administrativa se conectan con ustedes y hacen preguntitas de ese tipo. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, como les digo, yo les dejo muchos libros. Hay un libro muy bonito que me parece muy enriquecedor y que está hecho como para todo el mundo, ¿no? Pero los psicólogos tenemos ahí una ventaja con el libro y es que nos muestra casos y es las mujeres que aman demasiado. ¿M? José, el diplomado dura una semana. O sea, ustedes vienen a terminar el jueves. Terminamos el jueves, ¿listo? Pues lo terminamos. Recuerden que el horario es, yo estoy acá en Colombia, entonces mi horario es, en este momento son las 7:07. ¿M? Eh, es, ahorita estamos a las 7:07, entonces ya hagan como su conversión y todos los días vamos a empezar a las 6. Yo siempre tiendo a dejarles un espacio a las 6:10 porque sé que muchos trabajan, tienen turnos y demás, entonces sí prefiero pues que se den como dar ese lapsus para que lleguen, ¿listo? Y la idea es irnos de 6 a 8 y de 8 a 10, ¿no? Pero dejando como los espacios recuerden que acá les dejo mucho casito, y si ustedes pueden traer, mejor. Mejor porque acá los analizamos todo. ¿Qué más les iba a contar así como de reglas de la clase? Al participar de este diplomado podemos atender casos de parejas al culminar. Isabel, pero ¿cuál es tu profesión? Doctora Lupita, en México sería a las 5 p.m. Listo, entonces a las 5 de 5 a 9 sería contigo, de 5 a 7 y de 7 a 9. ¿Listo? Isabel, ¿tú tienes formación en psicología o eres coach? Los videos serían, si los videos de la clase les llegan a ustedes por YouTube, entonces ustedes lo pueden ver en YouTube sin ningún problema. ¿Listo? Vale, vale. ¿Listo? Es importante que ustedes, pues acá les voy a dar como toda un chapuzón desde lo que es la teoría hasta cómo manejar ciertas herramientas y demás. ¿Listo? Que todos quedemos como bajo si se pueden hacer o la podemos ir construyendo y se la subo a su plataforma. Si pudiéramos hacer, no mentira, sí se las voy a subir. Orientación en sexología, claro, esto te sirve brutal, Isabel, porque si tú tienes toda la parte de orientación a sexología y tienes no solamente la parte de sexología, sino también vas a tener esa relación directa con cómo es el manejo de las parejas, comunicación y demás, pues ya quedas, mejor dicho, súper cool. ¿M? Sí, genial. Además que acá también te voy a dar ciertos tipsitos desde todo lo que tiene que ver con la sexualidad en pareja, ¿listo? Em, Vamos a crear. Yo se las voy a crear y se las voy a subir a la plataforma, como una guía, ¿no? Una guía paso a paso. Entonces, la primera sesión voy a hacer una entrevista inicial, voy a hablar de estos temas, como para que todos tengamos como una guía. Yo siento que cuando hacemos toda la parte clínica, sobre todo para los que nos dedicamos a esto, inclusive hasta para aconsejar, chicos. O sea, el solo, yo sé que acá hay docentes y los docentes me corregirán, pero díganme si muchas veces no les llegan esas parejas con un montón de dificultades y de problemas y uno no sabe ni siquiera por dónde empezar. ¿No? Entonces les voy a generar una guía en la cual ustedes puedan revisar muy bien como el paso a paso. ¿Listo? mm, Qué sesiones se pueden ir, más o menos cuántas sesiones se van, por ejemplo, en la entrevista inicial, en hacer un rapport, en qué técnicas puedo utilizar, qué test para los que se dediquen a esta parte clínica tengan como una guía. Esas se las realizo y se las subo a la plataforma que ustedes tienen, ¿listo? Bueno, preguntas hasta ahí.
Sí, sí, porque es importante que a todos nos sirven ese tipo de guías. O bueno, lo que pasa es que yo vengo de una universidad, yo no sé, pues los que están acá en Colombia la conocen. Los que no los invito a que las chismoseen un ratico. Yo vengo de la universidad y soy egresada ok, digna, perfecto. Yo vengo de la Universidad de La Sabana y en La Sabana tenemos ese tipo de guías. Y ese tipo de guías, cuando uno está empezando en estos menesteres o quiere como devolverse a, porque a veces uno con el tiempo, yo siento que uno se vuelve como perezoso, porque hay cosas que ya salen muy desde la experiencia. Y está bien, porque para eso está la experiencia, ¿no? Para que uno se desenvuelva más rápido. Sin embargo, hay que ver y hay que estar muy pendientes, por ejemplo, de ese tipo de guías, ¿no? Que nos ayudan a revisar qué hacer, qué hago, cómo lo hago, de qué manera lo hago, ¿listo? Em, y así. Entonces sí me parece una buena estrategia para que ustedes tengan y puedan revisar. Cada vez que tengan un casito, venga, qué era lo que había que hacer. Entonces, ya como que uno lee, vuelve y ya los casos son más fáciles. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta, queja, inquietud, PQR? Los leo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar con el primer módulo que les hablaba, que son todos esos fundamentos de la terapia de pareja. ¿Listo? Em, Dentro de como esa introducción a la terapia de pareja, pues nos la dio el psicoanálisis. Y desde el psicoanálisis empezamos a ver esa terapia de pareja con Freud, ¿no? Y pues dentro de su, toda la influencia que él tuvo con el inconsciente eh, y las relaciones, ¿no? Las relaciones muy eh, desde el inconsciente que se tenían, ¿no? Con el complejo de Electra, de Edipo y demás, ¿no? Él es el que nos introduce a, ¿listo? Dentro de esos enfoques psicodinámicos, pues tenemos esas interacciones basadas en vínculos tempranos y proyección. Ya los vamos a profundizar un poco más, ¿listo? Dentro de la terapia conductual cognitiva o cognitivo-conductual, pues vamos a tener esas intervenciones estructuradas basadas en el refuerzo y la reestructuración cognitiva, ¿no? Cómo yo cambio esa celotipia, ese pensamiento desde la celotipia y cómo lo reestructuro desde un pensamiento un poco más racional, ¿no? Cómo lo derribo de esa manera. ¿M? También como refuerzo, como castigo. Yo lo pongo entre comillas, pero puede pasar, ¿no? Hagamos esos refuerzos positivos, un refuerzo negativo, un castigo positivo, un castigo negativo, también a la pareja. Esto no es solamente funcional para los niños, ¿no? Dentro de la terapia sistémica, pues vamos a evidenciar esa relación de pareja como un sistema con patrones de interacción y comunicación. ¿Listo? Y dentro de la terapia emocional y vincular, pues esa influencia del apego y la emoción en la dinámica de pareja. Dentro de los orígenes, pues, psicoanalíticos, tenemos que esto ocurre más o menos entre 1900 a 1950, empezando por Sigmund Freud y toda la relación que tiene él con todos los conflictos de pareja, con el inconsciente, con esas experiencias infantiles, esos mecanismos de defensa y cómo uno empieza a proyectar a esa pareja desde el papá o a esa pareja desde la mamá y cómo yo quiero que mi pareja se parezca a mi papá o se parezca a mi mamá porque tengo el complejo de Edipo, tengo el complejo de Electra y, y qué pasa, por ejemplo, con toda la parte de la sexualidad y de la histeria con Freud, ¿cierto? Entonces, como, pues, eh, estas mujeres histéricas tienen es un problema, una deficiencia muy desde lo sexual y se vuelven esas mujeres eh, muy provocadoras, ¿no? Y ese enfatizar desde la provocación y la histeria que se vuelve algo como malo, ¿no? Recordemos que a lo largo del tiempo y desde la historia más primitiva, digámoslo así,
nosotras las mujeres hemos sido las provocadoras, ¿no? Las provocadoras de muchas cosas, ¿no? Entonces, desde hace ya muchísimos años, somos las provocadoras, las brujas, las que no tenemos. Entonces, también un poco llevado desde lo que les decía de lo biopsicosocial, desde lo social, desde lo que se vivía en esa época, pues tenemos a la mujer como que provoca, la que enamora, la que seduce, ¿m? Mujeres muy seductoras también. Freud hablaba de esa mujer fálica que de pronto le tenía envidia al hombre por su condición de hombre, por su falo. Y entonces como estas mujeres fálicas trataban de desenvolver como hombres y como que reemplazando un poco el rol de hombre que en ese momento se tenía. Entonces, Sigmund Freud empieza a hablar, a hacer como unos hinitos muy importantes desde la pareja y desde esa diferenciación entre las parejas y cómo cada rol se llevaba a cabo, ¿no? Wilhelm Reich, en 1930, pues enfatiza la relación entre la sexualidad y los conflictos de pareja, ¿no? Ella empieza a introducir como esos conflictos de pareja, como esa insatisfacción de alguna u otra forma, pues están relacionados con la pareja, ¿no? Ya se empieza a ver que hay ciertas insatisfacciones, que ya no es lo mismo, que ya no es de pronto esa mujer sumisa que se quedaba callada y que ya no, ¿m? Sino que también viene el hombre a decir, no me siento insatisfecho, me voy, busco otro tipo de placer que no sea con mi esposa. Además, porque en toda esta época pues se sostenía que la sexualidad era muy desde la procreación y no desde el placer, ¿no? Entonces, yo procreo y es netamente para esto y además que pues muchos pues no éramos gobiernos laicos como hoy en día. Entonces, bueno, vamos a manejar la familia y la familia es tal vez el centro, el núcleo de muchas cosas que es importantísimo, pero también la familia a costa de qué era una familia, ¿no? A costa de traiciones, a costa de insatisfacción, a costa de un juzgamiento como muy profundo a la mujer y el hombre mientras tanto tenía una libertad y en parte un libertinaje pues que lo hacían como muy poderoso, ¿no? Entonces es complejo. Teodoro Reik, más o menos en los 40, en 1940, pues introduce ese concepto de escucha empática en la terapia de pareja, ¿no? Importantísimo. Imagínense, desde 1940 se está trabajando con esa empatía, cómo escuchar de manera empática a mi pareja. ¿M? Cómo hacerlo parte de mi terapia, ¿no? Porque había muchas eh, inconsistencias e inconformidades que a lo largo de estos años tuvo la mujer en particular y que no fueron escuchados y que de pronto se empiezan a tener estos pinitos de, venga, escuchémosla a ver qué tiene que decir, ¿m? Escuchémosla a ver qué opina de, ¿m? Escuchémosla a ver qué siente con respecto a cómo está manejando esto, lo otro, o aquí o allá. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces sí se hace muy importante empezar a escuchar, a tener esa empatía, a ponerme los zapatos del otro, a entender al otro y sobre todo a nosotras las mujeres que para la época pues éramos eh, nulas, ¿no? En muchos ámbitos. Entonces acá ya se empieza a hacer como un poquito más notorio el escuchemos también a la mujer, miremos qué está pasando entre la pareja, qué podemos hacer y demás. ¿Listo? Dentro del surgimiento, por ejemplo, de la terapia sistémica que se da entre 1950 y 70, también tal vez de las terapias más bonitas que hay para todo lo de familia y pareja, tenemos a Battenson, ¿m? Y él va a desarrollar la teoría del doble vínculo, aplicándolo como la comunicación ambigua genera conflictos en la relación. Entonces, acá ya vienen dos como conceptos importantes, ¿no? Comunicación ambigua y conflictos en las relaciones. Entonces,
esa comunicación que no es asertiva, que no es eficiente, que no se da dentro de la pareja por cualquier cantidad de circunstancias, pues viene a afectar directamente la relación y me empieza a generar conflictos. Además, porque si se dan cuenta, pues venimos de una etapa de vida en la que la mujer es mejor calladita, usted como hombre tampoco opine muchas cosas, más bien cierre la boca, usted tiene que ser fuerte, usted tiene que ser el que aporta en la casa, usted es el que tiene que mantener, usted es el que tiene que hacer, 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 hacer. La mujer también tiene unos tantos roles, de que está en la casa, tiene que cuidar a los niños, tiene que hacer, 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 pero no hay comunicación. ¿M? Y las parejas que lo tenían, pues maravilloso, pero y las que no. Además que vienen también todas las relaciones de lucha y poder de una u otra forma con respecto al dinero, ¿no? Y cómo el dinero y el proveer se vuelve un factor de te tengo o no te tengo, estás o no estás. Y si además con eso le ajustamos que la comunicación no estaba y que yo hago lo que quiera porque yo soy el que mando, yo soy el que traigo el dinero, yo soy el que doy para, pues imagínense cuántos conflictos no se daban. ¿M? Cuántas agresiones no se daban, ¿no? Desde lo verbal, desde lo físico, eh, desde lo sexual también, y que no eran tipificadas como una agresión, por ejemplo, sexual, hablemoslo desde ese tipo. Entonces, es muy bonito ver cómo Pattinson desarrolla esta teoría del vínculo, ¿no? Que es una mala comunicación o una comunicación ambigua, pues da un conflicto en la relación, ¿no? Virginia Satir, en los 60, pues crea la terapia familiar sistémica, ¿m? Que ella lo que hace es que, o bueno, se separa desde ese enfoque en patrones de comunicación y dinámicas familiares. ¿Qué está pasando con toda mi dinámica familiar? ¿M? Cómo mamá habla con los hijos, cómo los hijos hablan con mamá, cómo papá habla con los hijos, cómo los hijos hablan con papá y cómo se hablan entre ellos, ¿no? Entonces, toda esa dinámica familiar crea un patrón de comunicación importantísima, ¿no? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿De qué manera tú estás respondiendo? Y cómo cada uno se va entrelazando y se van enfocando con estos patrones, ¿no? Es muy, muy bonita. A mí tal vez de la terapia que más me gusta es la familiar sistémica. Claro, la abordo así como desde las pinceladas, ¿m? Porque mi experiencia es más desde lo cognitivo-conductual. Pero me parece que relacionar esas dinámicas es muy bonito, porque nos da que estamos, sí, sí, cognitivo-conductual, pero tú sabes, Leonela, que acá estamos abiertos a todo. Ustedes me piden que investigue más desde la sistémica, lo hacemos, ¿no? Y podemos traer un casito y desarrollarlo desde lo sistémico y está maravilloso. ¿A qué voy con esto? Esa dinámica familiar también proyecta muy bien a los niños y cómo van a ser sus dinámicas familiares posteriormente. Y ahí uno puede empezar a ver quién es el que maneja la familia, quién es el, uno dice como el talón de Aquiles, si yo quito esto de la familia, ¿qué va a pasar? O si yo agrego esto a la familia, ¿qué va a pasar? Entonces es bien bonita, ¿listo? Salvador Múnich en 1970, recordemos que los 70 fueron los 70, pues desarrolla la terapia estructural, ¿no? Analizando los límites y los roles en la pareja. Muy, es muy como antagónico ver cómo se desarrolla esto de los límites y los roles de la pareja cuando estamos en plenos 70 y se da una revolución totalmente distinta dentro de las parejas jóvenes, por así decirlo. Entonces, donde empieza a haber de pronto una sexualidad más abierta, ¿m? Por el momento y la historia que se está presentando, ¿no? El hipismo, todo esto en la que, venga, a que nos comprometemos, ven, es muy paradójico, ¿no? Se desarrolla una terapia estructural, ¿no? Mire, acá hay estos límites, usted de acá no se puede pasar, usted, por ser hombre, supongamos, por ser hombre, tiene que ser proveedor,
Su rol es proveer, su rol es cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos económicamente con lo básico, pero además salen estos chicos adolescentes al mundo y se dan cuenta que el mundo está cambiando. ¿Mm? Y pese a todo, se tienden a mantener los roles, pero estamos en plenos setentas. Se da una visión del amor distinta. No necesariamente hay que llegar vírgenes al matrimonio. Por el contrario, ya se da unas concepciones de amor y de libertad sexual totalmente distintas. ¿Listo? Dentro de la terapia emocional vincular, que se da entre los 1990 y 2000, imagínense, los 70 trajo esta terapia de los roles, ¿no? Muy clara, pero además viene también como a cubrir los 80. ¿M? Entonces ya a partir de los 90 llega Goldman, ¿m? Que va a identifica cuatro jinetes del apocalipsis, los llama así, en la pareja, que es la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la obstrucción. Mire cómo lo ponen también, ¿no? Los cuatro jinetes del apocalipsis en la pareja, que si nos damos cuenta cuando llegan nuestros consultantes a nosotros y empiezan a hablar, se ve crítica, se ve desprecio, se ve actitud defensiva y se ve obstrucción. Y ahí uno dice, esta pareja no va, no va. Y Goldman los define muy bien, ¿no? Un poco exagerado desde el apocalipsis, pero eso hace que finalmente como que uno le preste más atención a, bueno, está pasando esto, pilas, pilas porque esto es una crisis. ¿M? Dentro de los 90 también, ya llegando a los 2000 pues se desarrolla la terapia focalizada en la emoción, ¿m? Que es basada en la teoría del apego que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Dentro de las terapias integrativas y la actualidad presente, pues tenemos desde los 2000 hasta acá, tenemos a Hendrix, que crea la terapia Imago, que trabaja esas heridas de la infancia reflejadas en la pareja, ¿no? Entonces, como yo desde mis heridas, pues busco una persona con heridas muy parecidas. ¿Sí? Y creo, entre comillas, que, sí, esta se refleja, sí, acá voy a sanar. Y no muchas veces sana, sino que hay veces, y en la gran mayoría de los casos, pues se hacen heridas un poco más grandes. Entonces, esta terapia de Hendrix, ahorita, yo la he empezado a escuchar un poco más, ¿no? Desde esas heridas o desde esos traumas, también lo podemos llamar así, de la infancia y cómo esto lo vengo a reflejar en mi pareja. ¿Listo? Los enfoques basados, por ejemplo, en el mindfulness y la aceptación, que ya son más de los 2010, es esa aplicación de técnicas de aceptación y conciencia plena en la terapia pareja. Entonces, estas ya son como más actuales, estas son las que yo manejo, digamos así. Que me parecen preciosas porque, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos al día de hoy? ¿Qué vamos a aceptar del otro? Acá vienen otras tantas diciendo de pronto psicólogos o teóricos que nos hablan de, venga, no tenga ciertas expectativas, por ejemplo, dentro de la pareja. Cambie las expectativas. Ella mejora a su pareja, empiece a indagar desde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte neuronal. ¿Cómo funciona él? ¿Cómo funciona ella? ¿Mm? ¿De qué manera nos podemos empezar a entender neurofisiológicamente cómo funciona cada uno para entender un poco cada una de sus respuestas, cada una de sus bases? ¿M? Entonces eso es muy, muy, muy bonito. Pues recuerden que esa terapia de aceptación y esa conciencia plena es maravillosa, es muy buena. Creo que todos los que me han visto a mí en muchas de las clases que hemos tenido, se han dado cuenta que todo lo que tiene que ver con el mindfulness para mí es básico. Y todos deberíamos saberlo y todos deberíamos mantenerlo, porque nos da esa conciencia plena del aquí y el ahora. ¿Qué está pasando con mi pareja aquí y ahora? ¿Mm? No mañana, no ayer, sino hoy, aquí y ahora. ¿Listo? Claro.
del 2020 para acá, pues hay más tecnologías, ¿no? Entonces el uso de terapia online, la aplicación para mejorar la comunicación en pareja, toda esta carga, por ejemplo, de podcast, de psicólogos dando información en las redes, que es maravilloso, pues también nos ayuda como a, venga, pareja, ¿cómo estamos? Volvamos a, ¿listo? Es que el mindfulness es muy en el aquí, en el ahora, ¿no? O sea, vamos a presentar. Y las gestales, lo que yo sé, por ejemplo, de las gestales es que hay veces hay que cerrar esas gestales, esos círculos que se nos... Sí, ya te las doy, digo. Entonces, la gestal, muchas veces hay gestales abiertas, Estefanía, que hay que corregir y que hay que empezar a revisar, ¿listo? Es importante y la gestal es maravillosa. A mí también me encanta la gestal, ¿no? Más o menos, la gestal se da muy también desde la integración de pensamientos, emociones, y el cuerpo para tomar esa conciencia también de la aquí y el ahora. No son tan distintas. ¿Listo? Lo que pasa es que recuerda que la terapia, el mindfulness es una terapia tercera generación dentro de ¿cómo es que se llama? Dentro de lo cognitivo-conductual, pero no son tan descabelladas la una y la otra, no. No, 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 no. Por ejemplo, la gestal también nos ayuda en ese juego de roles, en la silla vacía, en ese enfoque experiencial, eso es como que lo que la diferencia, ¿no? Pero ella sí busca, igual que el mindfulness, esa autoconciencia, esa responsabilidad, ese aquí, esa ahora, esa meditación, ¿no? Muy profunda. ¿M? Sí, vale, aquí a la hora sí, pero entonces lo que la diferencia muy poquito es como esos juegos de roles. Ya que yo le puedo decir, mira, fuiste un no sé qué conmigo y estoy totalmente enojada contigo, para desahogarse y que pueda, bueno, aquí a la hora volví, listo, ya, me explico. Em, También, por ejemplo, el mindfulness nos ayuda a estar también desde la respiración en el aquí, en el ahora, y se centra mucho en nosotros mismos, en analizarnos, pero la gestal es más desde el contacto emocional. ¿M? Reducir, cerrar esas gestales, esos conflictos internos, esas relaciones que tenemos ahí. Esa es la gestal también está en la aquí, en el ahora. Eh, Busca resolver esos bloqueos emocionales y mejorar sí, como mejorar esos bloqueos emocionales. Mientras que el mindfulness es más como para gestionar ese estrés y esa ansiedad. ¿Listo? ¿Sí? Me quedó claro, Estefanía? Y a los otros chicos les queda claro. Mm. La gestal también nos sirve mucho para el aquí y el ahora, pero yo siento que la gestal es más desde lo emocional. Eh, el concepto de la terapia imago o ese tipo de terapia se basa en las ideas pues, que elegimos de pareja, ¿no? ¿Mm? Es como esa idea de experiencias emocionales como muy tempranas y que nos va a dar ese grado de apego hacia ese cuidador primario, pero en nuestra pareja. ¿Sí me explico? Es como esa representación inconsciente, más bien, que se hace del amor y de las relaciones. Entonces, como ese imago está basado en nuestra infancia. Entonces, claro, supongamos, em, mi papá es un, es un abogado. Voy a hacerlo así como muy superficial, pero como para que nos quede claro. Es un abogado y yo tiendo a buscar ese abogado. O es un hombre muy duro, muy psicorrígido y yo tiendo a buscar hombres así, psicorrígidos y fuertes.
¿Mm? O mi cuidador primario fue, no sé, una tía y me consentía mucho. Tiendo a buscar esa persona que me consienta como ella lo hace. Eso significa. ¿Listo? Leonela, dime, me levantaste la manito, pero dime, tú escríbeme. Créeme que yo te leo. Mm. Sí quedó claro lo de la gestal, ¿no? La gestal nos ayuda mucho también a estar aquí a la hora, pero para bloqueos emocionales, la gestal es esa silla, esa técnica, la silla vacía, para mí es muy buena. ¿Mm? No, no desmeritando el mindfulness, no, 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 para nada, pero las dos son muy buenas. Leonela, yo sé que te es difícil escribir, pero no te puedo habilitar, no, no tengo cómo habilitarte el micrófono. Tranquila, yo te espero, voy siguiendo, tú me vas escribiendo, ¿te parece? Yo espero a tu pregunta y te la respondo, ¿vale? Bueno, tenemos que tener muy en cuenta esas diferencias entre la terapia individual y la terapia de pareja. ¿Por qué? Porque las dinámicas son distintas, pero desde lo que yo, eh, desde la atención que yo he dado a nivel clínico, siento que es muy importante que cada uno asista al psicólogo y que después sí se unan en una terapia de pareja. Porque yo siento que todos, o sea, como la mejor metáfora que podemos tener para ir al psicólogo es, todos tenemos una maleta, chicos, todos cargamos una maleta. ¿M? Que nuestra maleta esté en desorden es otra cosa, pero todos cargamos una maleta. Cuando yo cargo mi maleta y voy al psicólogo, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la maleta y voy a reacomodar las cosas para que esa maleta no me pese tanto. Pero no quiere decir que esa maleta no exista, sí existe y está ahí. Y cada quien dentro de esas maletas tiene como su angustia, su herida, dirían los autores más nuevos, ¿no? Tiene su herida, tiene su dificultad, su angustia, ¿no? Hendrix diría eso. A veces se me olvidan los nombres, pero ustedes ya me conocen, entonces ya me acuerdan, ¿cierto? Entonces, como cada uno carga su maleta, tiene sus heridas, pues entre mejor yo las maneje, asimismo mi pareja las va a manejar las de ella o las de él y muy seguramente nos vamos a unir bien. ¿Listo? Y ahí vamos a empezar a tener unas herramientas más claras, porque si yo estoy bien, tengo algo bonito que ofrecer, mi pareja también está bien y tiene algo bonito que ofrecer, es más fácil llegar como a esos puntos de partida, ¿listo? Entonces, sí siento que es mejor desde cada uno, sí, pero que después se confluyan en una terapia de pareja, sí, también es muy importante. Y esos casos, cuando sean de esa manera, es más fácil. ¿M? Que sean con el mismo psicólogo, sí, puede ser, o al menos, o recuerden que cada persona es un mundo diferente, ¿no? Entonces, no todos los psicólogos están hechos para no todos los terapeutas están hechos para todos los pacientes, y no todos los pacientes son para todos los terapeutas. Y está bien, o sea, está bien, no pasa nada. Pero sí que cada persona de la pareja esté en un proceso individual importantísimo. ¿M? Dentro de los aspectos que vamos a tener en cuenta, entonces el foco principal, ¿no? Dentro de la terapia individual, entonces tenemos esos problemas personales, esas emociones, esas cogniciones, esas heridas. Pero dentro de la terapia de pareja, pues vamos a empezar a indagar esas dinámicas, ¿no? De la relación, esos patrones de comunicación. ¿Qué está pasando entre la pareja? Por eso es que son distintas, porque yo individualmente voy a ver qué está pasando con mi paciente, ¿m? Qué está pasando dentro de sus heridas, qué está pasando a nivel emocional, qué está pasando a nivel cognitivo, mientras que en la pareja ya yo me voy a concentrar en esos patrones de comunicación. ¿Cómo está la pareja? ¿Cómo se están hablando? ¿De qué manera se están refiriendo? ¿De qué manera están creciendo o no? Entonces ahí sí cambia un poquito, ¿listo? Para la terapia individual, pues el cliente es uno solo.
el consultante o el paciente, eso no solo es un individuo, que es de pronto lo que a muchos nos ha pasado, que llega nuestro consultante, cliente, paciente, ¿no? Y acá los que son médicos me corregirán. Muchas veces ellos llegan solitos por alguna queja. Recuerden que la gran mayoría de veces clientes recurren al médico es por dolor. Hay algún dolor, ahí está pasando algo. Y ellos le empiezan a uno dentro de la misma consulta, le botan a uno todo el problema emocional que está pasando, pero es él solito, ¿no? Entonces empieza a contarle sus problemas personales, emocionales, ta, 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 ta. Mientras que en la terapia de pareja lo que va a pasar es que es la relación en sí misma como cliente. Entonces es como ellos dos o esas dos parejas, esa pareja o esas dos personas se relacionan, ¿m? Independientemente del problema aquí, independiente del problema allá. ¿M? ¿Cómo hay esa relación? ¿Qué está pasando dentro de esa relación? ¿Listo? Dentro de los objetivos, recuerden que yo soy, por eso les propongo y les prometo la guía, que sea una guía como paso a paso. Es muy importante tener objetivos dentro de la terapia. ¿No? Cuando yo tengo objetivos claros dentro de mi terapia, dentro de la intervención que yo pueda hacer, voy a permitirle a mi paciente, a mi consultante, a mi cliente que vea avances. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando ellos no ven avances y siguen yendo y siguen, digámoslo así, siguen viniendo acá a la terapia, siguen viniendo, pues se desconcentran horrible y empiezan a decir, no, es que no me sirvió por lo mismo, porque no hacemos ese feedback de objetivos, ¿no? Hay esto y esto y esto y vamos a avanzar en esto y esto y esto y vamos a mejorar en esto y esto. ¿Listo? Entonces siempre es muy importante mantener los objetivos, ¿no? Dentro de la terapia individual vamos a tener que los objetivos pues desde el crecimiento personal, la reducción de ciertos síntomas, de una ansiedad, de una depresión, bueno, pero en la terapia de pareja es mejorar esa interacción, esa comunicación, resolver este conflicto que nos trajo a. Entonces, cuando lo ponemos así, ya ellos empiezan a decir, sí, estamos mejorando, no estamos mejorando, tenemos que cambiar de herramientas, tenemos que cambiar de estrategias. ¿Listo? Dentro de la intervención, pues a nivel individual, las técnicas van a ser intrapersonales, ¿no? Cómo mi paciente va a mejorar el mismo y cómo se va a gestionar esta, la otra, bueno, el problema o las emociones o a nivel cognitivo, lo que esté pasando, ¿listo? Dentro de la terapia de pareja, pues la intervención van a ser técnicas interpersonales y sistémicas entre la comunicación y cómo se están relacionando ellos. Por eso la terapia de pareja discrepa tanto, hay veces, de una terapia individual. ¿M? Y por eso es tan importante que nos llenemos de toda esta información para dar una muy buena terapia de pareja. Hoy en día, chicos, yo creo que parte de los coletazos que nos dejó el COVID es esto. Es que llegan muchos pacientes, muchos clientes, mira, me está pasando esto con mi pareja. Tú das terapia de pareja, pero imagínate que a nivel sexual no nos estamos entendiendo, pero, y entonces uno, hay veces como psicólogo, como acompañante terapéutico, pucha, como que no queda con las suficientes herramientas para y empieza a dar vueltas desde lo individual. ¿M? Y hay que tener esto muy claro, las técnicas son distintas. ¿M? Y la técnica va a ser entre ellos y va a ser dentro de su comunicación, qué está pasando con. ¿Listo? Cuando yo tengo, ya los leo, ¿cómo funciona qué, Victoria? ¿Cómo funcionarían las técnicas? ¿M? ¿O a qué te refieres con tu pregunta? Porque obvio, claro, uno al hacer la evaluación, pues ahí uno descubre varias cositas, ¿no? Dime. Bueno, eso depende también de cómo le vayas a hacer la intervención. Por ejemplo,
pues si lo haces desde la terapia imago, ¿no? Que es esas heridas. ¿M? Entonces te vas a dar cuenta que hay ciertas dificultades en la pareja, ¿m? Como falta de empatía, dificultad para validar las emociones, esa necesidad de admiración constante de parte del que tiene esa personalidad narcisista, y que pues evidentemente hay poco reconocimiento hacia el otro. ¿M? Entonces tú empiezas a ver eso, ¿no? Y empiezas a darte cuenta que hay un juego de poder o de manipulación emocional. ¿M? Y eso te va a dar luces para qué está pasando. Entonces, hay que hacer sí o sí una evaluación inicial, por ejemplo. Hay que evaluar qué está pasando. Y si yo me empiezo a dar cuenta que acá puede haber un trastorno de la personalidad narcisista, pues tengo que empezar a evaluar esos rasgos. ¿M? Porque además dentro de los rasgos de personalidad narcisista, pues se va a ver mucho el abuso, ¿no? Y se va a ver cómo ellos tienen esos patrones de conducta, ¿listo? Y va a haber un alto abuso emocional. Pues acá yo tengo que empezar a hacer por ejemplo, un test para el trastorno de personalidad narcisista en el caso del paciente, supongamos que es un hombre y una mujer y el hombre es el narcisista. Y entonces, bueno, toca empezar a fomentar la responsabilidad personal, ¿no? Cómo esos rasgos o esos patrones de conducta pues están impactando su relación. Va a ser muy difícil con estos casos. En la mayoría de casos de este tipo es muy difícil que la persona que tiene la- los rasgos de la personalidad narcisista pues caiga en cuenta y llegue a, ¿no? Hay que establecer límites claros. Si él pasa esos límites, chao, no pueden seguir. ¿M? Usar ese diálogo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué valía tenemos? ¿Qué empatía tenemos? Por ejemplo, tener estrategias como autoconciencia y control de impulsos para esta persona. Es muy importante, pero como pueda que quiera, pueda que no. ¿M? Es complejo. ¿M? Por ejemplo, si la persona también tiene esos comportamientos abusivos, ¿no? Rechaza toda la responsabilidad, no quiere estar ahí, manipula en lugar de tener un lugar seguro para ellos. En estos casos es preferible decir, mira, ¿sabes qué? Yo no recomiendo una terapia de pareja. Por lo mismo, porque no, se va a prestar es para otras cosas. ¿M? Sí, es mejor trabajar primero en lo individual y luego en la pareja y más que alternando es sobre todo, ellos vienen y uno dice, bueno, voy a primero trabajar contigo, voy a trabajar luego. Y cada uno trae su maleta. ¿M? Desde Chile. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Y además, eso es lo que dice Ignas, es muy cierto. Es muy difícil que el narcisista acuda a terapia. Y recuerden que cuando nuestro cliente o paciente viene a nosotros, es porque el paciente o el cliente está dispuesto a. ¿M? Cuando lo trae obligado la pareja, cuando vienen porque le recomendaron, cuando vienen porque, no sé, un ente jurídico le dijo que tenía que ir porque le está golpeando a su esposa, algo así, inventó cosas así exageradas. No funciona, no funciona. La terapia funciona es cuando uno toma la decisión. Pero en general, es muy difícil con estas parejas narcisistas. Entonces, si yo empiezo a ver que de pronto es que es difícil que él acepte las cosas, ¿me entiendes? Pero si las logra aceptar, lo trabajo, si no, yo soy muy sincera y les digo no, gracias. Sobre todo cuando llegan además con esa obligación, ¿no? Ya uno más o menos desde ahí empieza a ver y a sospechar y a decir, no, esto no va a funcionar, porque se sabe que no va a tener ¿cómo decirlo? Ese chip para cambiar, esa actitud para cambiar, esa actitud para decir, uy, yo estoy haciendo algo mal.
Mi pareja muy seguramente también, pero entonces si yo me pongo a hacer las cosas bien y ella también, uff, genial, no, no lo va a hacer. Entonces sí les es difícil. Sí, la disposición, la actitud, cuando, miren, cuando llega un paciente a consulta y que uno ve que llega obligado, no lo atienden. No le hagan perder ni el tiempo ni la plata. No lo atienden. O sea, es un tipo ahí em, general. No lo atiende porque uno sabe que no va a funcionar. Y uno le hace perder el dinero, le hace perder el tiempo y ellos a uno también. Entonces sí es mejor como, ¿sabes qué? No, gracias. De vistas que no vas. ¿Listo? Pero con los narcisistas es bien complejo y son relaciones súper, súper difíciles, súper difíciles. En sus, ¿cómo es que se llama? En la plataforma que ustedes tienen, les voy a dejar un libro que es precioso. Es ochentero, es viejito. Ya te leo, Leonela. Eh, sí, 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 sí. O sea, cuando llega el el que tiene los rasgos de personalidad narcisista, es muy difícil que llegue a terapia. Sin embargo, viene la otra cara de la moneda, que es la pareja que recibió todo esa manipulación, ese golpe, ese maltrato, todo ese problema. ¿M? Él, muy seguramente él o ella sí van a necesitar y ellos sí van a buscar, venga, necesito que me ayude, necesito. Porque además es que hay unos ciclos de manipulación muy duros en ese tipo de parejas y que a la víctima, digámoslo así, llamémosla como víctima, le cuesta mucho entender, porque además ellos manejan también la psiquis de su pareja y logran manipularla al punto tal que esta persona cree que la mala y la que ha sido, la que ha hecho mal es ella y no de pronto el victimario. Entonces es complejo. Sí hay que mantenerlas en terapias para que ellas puedan salir de ese círculo vicioso, de ese ciclo y que puedan mantener contacto cero. Además, cuando hay hijos, es dificilísimo. Hay un video acá en Colombia, no sé cómo lo manejan en otros países, los que están en otros lados y saben del tema, corríjanme o cuéntenme mejor. Pero acá en Colombia, por ejemplo, hay una nueva ley, se está gestando una nueva ley que es contra el, el abuso, no. Espérenme que se me fue la palabra. Mm, mm, la agresión vicaria, se llama, que es cuando llega esta persona, este papá que es muy querido, que ama a sus hijos, que pero que a su pareja la tienes como un objeto en la casa. Entonces tienen muchos visos de esta personalidad narcisista, pero además son excelentes por fuera. ¿M? Entonces se está tipificando porque de eso también están teniendo muchísimo las mujeres, no solo acá en Colombia. En México he escuchado casos de ese tipo de agresión vicaria y que no se puede hacer nada porque los hijos deciden estar con papá. Y la mamá es mala cuando la mamá fue la que muy seguramente recibió todo el maltrato, por ejemplo. Por lo general llegan así, la mujer los obliga. Sí, creo que el tema de dependencia es importante en la relación de pareja. Sí, ese lo vamos a tocar más adelante, Lula. No te afanes, no te me adelantes, pero sí lo vamos a tocar. La dependencia, bueno, por ejemplo, hay dependencias económicas que son muy difíciles de manejar. ¿M? Y que este tipo de personajes como que lo encapsulan a su pareja para que dependan económicamente de ellos, por ejemplo. Entonces no pueden salir de... Uy, hay una cantidad de historias. Depende, Isabel, depende del caso. Entonces, yo, por ejemplo, tiendo a trabajar de 8 a 12 sesiones individuales, o sea, con persona uno y con persona 2, ¿listo? Y en pareja, dependiendo de que ya he trabajado a nivel individual, asimismo voy conectando. ¿M? Se pueden ir unas 8 sesiones, por ejemplo. Depende del caso, eso es muy relativo a los casos. ¿Listo? ¿Qué hacer cuando la persona se divorcia y desea mantener una relación?
No, no, no te he dejado, viste, es que estaba leyendo los chiquitines, pero ya te ve, ya leo el de arriba. Pero fue una pareja que terminaron hace un año y ella sufrió robo y él se fue. Sin embargo, él después le lleva cosas al trabajo y se habla. Un día él fue a llevarle algo al trabajo y él se accidentó. Y ella lo cuidó. Después él quería recuperar la relación y ahora ella no quiere. Sin embargo, acepta ser atendida por terapia de pareja. Pero porque ella ya no quiere. Es que, ¿sabes qué es también lo que pasa acá? Que yo, o sea, ¿quién fue el que se accidentó? Él se accidentó, ¿sí? Un día él fue a llevarle algo al trabajo y él se accidentó. Y ella lo cuidó después, ¿listo? Y ella lo cuidó. Después él quería recuperar la relación y ahora ella no quiere. Sin embargo, acepta ser atendida. ¿Sabes que acá puede haber ese patrón de como de culpabilidad? Recuerda que a nosotras las mujeres a lo largo de la historia nos han enseñado, eh, él la dejó primero. Ok, él la dejó primero, ¿cierto? Empezaron a hablarse, hablarse, hablarse y tú me, o sea, te voy a hacer el feedback y tú me dices si sí o si no. Es una pareja, él la deja, no hubo infidelidad ni nada, ¿sí? Y después entonces él empezó de nuevo como a cortejarlo, a conquistarlo. Le lleva algo sí hubo infidelidad por parte de él, ¿cierto? Entonces, y él le empieza a llevar cositas al trabajo, ¿no? Una cosa, otra, otra, otra. Y en una de esas idas al trabajo, él se accidenta y ella lo cuida. ¿M? Y después ella dice, no, yo ya no quiero nada con él. Más, sin embargo, acepta ir a terapia de pareja. ¿Sí? Es así, Leonela. Le quité algo, le puse algo, listo. Lo que pasa es que nosotras, acuérdense que estamos criadas bajo la culpa y bajo el cuidado. Selva nos dice cuidadoras por naturaleza. Sí, y es horrible. Porque además es dentro de nuestra genética. No, no, mentiras, no es horrible, pero sí hay ciertos casos que es complejo. Entonces, muy seguramente, Sony nos dice por sus heridas emocionales, sí, muy seguramente desde nuestro rol materno y esa maternidad, nosotras cuidamos, porque sí, porque no, porque nos toca, por genética, por epigenética, por todo tendemos a cuidar. Muy seguramente ella lo cuidó, pero él ya no es el mismo. Y muy seguramente ella no pudo cerrar esa, digámoslo así, hablemoslo desde la gestal. Ella no pudo cerrar la gestal de la infidelidad. Y hay que preguntarle, ven, ¿y la infidelidad qué? Porque imagínate el dolor. Acá en Colombia está tipificado, no sé si, creo que en el mundo hoy en día, que una infidelidad, el trauma que trae una infidelidad es un estrés postraumático, así como el que sufre el que vino de la guerra de Vietnam. ¿M? Entonces, imagínate esa angustia que tuvo ella con esa infidelidad. Por eso es que la infidelidad hay que tocarla. ¿M? Claro, hay mujeres que logran pasar la página y seguir adelante. ¿M? Pero hay otras que no. Claro, sobre todo si la dejan después del enfermo, claro, porque quiere decir que esa persona fue tan importante en la vida de, 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 de este hombre que se fue. ¿M? Cuando se supone, o sea, lo pongo entre comillas porque no todos los casos son iguales, pero lo que uno espera es que ellos nunca se vayan, así tengan mujeres. ¿Me explico? Porque se supone que, y todo lo que nos han dicho alrededor del tiempo, mamá, abuelas, tías, es que ellos nunca van a dejar a su esposa, entre comillas, ¿no? ¿Mm? Ahora, recuerden que entrar en esa infidelidad es fácil, porque uno se enamora. O sea, una cosa es tomar la decisión de amar y de elegir a esa persona todos los días y otra muy distinta es enamorarse. El enamoramiento es bioquímico. Ujú. Hay mujeres que se acostumbran a la infidelidad y a la infidelidad por lo mismo,
porque es que ellos se enamoran de manera bioquímica, eso es un proceso bioquímico, biológico. ¿M? Y ahí queda. Entonces uno dice, claro, él se enamora, pero uno no se puede enamorar, entre comillas, ¿no? Y él se enamora y esa pareja le puede durar un año, año y medio, hasta 2 años, si el enamoramiento le dura. ¿M? Ya de ahí en adelante cambia o se queda quieto un tiempo y vuelve y cambia. ¿M? Porque eso hace el enamoramiento. Recuerden que el enamoramiento a nivel neurofisiológico es una bomba y es maravilloso el enamoramiento a nivel fisiológico. ¿M? Porque yo les digo a mis pacientes, y es una forma de pronto como muy escueta, como muy de hablar, y yo les digo, es que cuando uno está enamorado, uno está trabado, uno está como cuando uno se droga. Claro, todo está arriba, endorfinas, oxitocina, serotonina, dopamina, todo está, wow, no, es que no me duele ni una muela. ¿Por qué? Porque eso hace el enamoramiento. La biología del enamoramiento hace eso. Y es buenísimo porque ¿qué necesitamos? Pues reproducirnos y dentro de esa reproducción pues está buenísimo que yo vea al otro perfecto. ¿M? Entonces eso funciona. Lo que yo siento ahí es que hay que, Selva nos dice, quizá la terapia de pareja le sirva para asumir la responsabilidad de sus actos, resolver y cada quien a lo suyo, ¿no? O siempre tiene que dar por resultado la reconciliación, capaz esto es flechando, significa flacheando, Selva. No, pero mira que sí, hay algo que sí tienes mucha razón, mira. En este caso que nos da Leonela, ella tiene que manejarlo de la infidelidad, o sea, tiene que sanar ese proceso de la infidelidad. ¿M? Es muy importante que ella sane esa herida, diría Elix. ¿M? Hay que sanar esa herida o hay que empezar a manejar esa herida. ¿M? Muy seguramente si lo vemos desde lo cognitivo-conductual, ¿qué, qué condicionamiento hay? ¿No? Porque recuerden que los condicionamientos no solamente se da cuando uno está chiquito, ¿m? Sino ella de pronto quedó condicionada y está angustiada de que él la vuelva a engañar, por ejemplo. Y entonces ahí viene el proceso de infidelidad que en este momento les está trayendo tanta fricción que no les va a permitir o no le van a permitir a ella avanzar. ¿M? Porque ella no ha visto qué condicionamiento tiene. Muy seguramente su condicionamiento va desde esa infidelidad. Entonces hay que revisarlo primero. Por otro lado, si ella aceptó, de pronto aceptó más por ir a ella. ¿M? Lo cual está buenísimo porque se puede manejar primero qué está pasando en ella y cuáles son las expectativas que ella tiene y qué es lo que ella quisiera o no para una pareja. ¿M? ¿Cuáles son los cinco, acuérdenme chicos que se me va, cuáles son, cómo ella acepta ser amada, por ejemplo? Me acuerdo de los cinco. Ay, los cinco del amor, ya no me acuerdo de la palabra. Bueno, pero ella qué necesita? Necesita regalos, necesita palabras ay, me lo dijeron, los cinco lenguajes. Gracias, Karen. Gracias. Es que a mí sí me van. Sí, las formas de amar o dentro de los lenguajes del amor, mm, ¿cuál es el de ella, por ejemplo? Es puro autoconocimiento. Este es un proceso de autoconocimiento que necesita ella, que quiere ella. Y porque en este momento ya no quiere estar con él, por ejemplo. Porque ella no. ¿Qué la hizo cambiar? Se cansó, tal vez. Se cansó de cuidarlo. O de pronto esto le trajo un recuerdo y un condicionamiento horrible. Porque de pronto todos querían cuidarla. O todos en la familia. Un ejemplo, yo me invento cosas. Pero ella tenía que cuidarlos a todos, por ejemplo. En casa y demás. Y yo cuido, yo cuido, yo cuido, yo cuido, yo cuido. Y me cuida a mí. Y puede que ella no se sienta bien con. ¿Listo? Entonces hay que revisar eso. Claro, claro. Y porque se han dado cuenta,
Leonel dice, la familia le dice que no vuelva con él, tiene también esa presión. Sí, muy seguramente ella simplemente lo cuidó como una retribución a lo bonito que se pudo dar entre ellos, pero de ahí no pasa. Por ejemplo, también puede pasar. ¿M? Y ella simplemente no quiere estar más con él. Y ese cuidado fue netamente, claro, tienen hijos, sí, desde la culpabilidad de que a él no le pase nada, ¿m? Porque es el papá de sus hijos, más no porque haya amor, ¿sabes? Entonces ahí hay que tener cuidado. Esto de los conflictos de pareja, hay que tener, bueno, yo les recomiendo mucho a mis pacientes que saquen a sus familias de los conflictos. ¿A qué voy con eso? Muchas veces, cuando nos sentimos mal, y sobre todo nosotras las mujeres, los hombres tienden a callar un poco más este tipo de conflictos y de cosas. Pero nosotras las mujeres tendemos a decir, ay, pucha, pasando esto con mi pareja, estoy peleando con fulano, me hizo tal cosa, me hizo tal otra, actuó de esta manera. Entonces, cuando uno empieza hablar con la familia, no, mamá, es que me hizo tal cosa, es que me hizo tal otra, es que habló de esta manera. Entonces, la familia empieza a tenerle un odio y una rabia a la otra persona y empiezan a influir mucho en. ¿M? Entonces, ¿cuál es el problema? Sí, son puras quejas y puros problemas y no sé qué. Entonces, cuando uno quiere ya ser objetivo, tiene a la familia diciéndole no, 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 no. Entonces es mejor, uno los entiende, uno los entiende y uno dice, sí, mira, yo te entiendo porque todos hemos pasado por eso, pero hay que parar. Ah, ok, vale. Entonces sí, es como, es complicado, es complicado. Y hay veces es mejor sacar un poquito a la familia. O sea, estamos los dos, están yendo a terapia, están los dos juntos. Vamos a solucionar los dos. No porque uno no pueda hablar, pero es importante no inmiscuir a la familia porque siempre la familia va a jalar para el lado de donde son, ¿no? O van a jalar para el otro lado porque se están diciendo cosas horribles, ¿no? Entonces, es complejo, es mejor para la familia un poquito ahí. Yo les aconsejo eso a mis consultantes, les digo, bueno, vamos a parar, no más quejas, vamos a hacer diarios de gratitud, vamos a hacer diarios de ta, 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 ta. Bueno, un montón de técnicas que podemos tener, pero las quejas a tu familia las vas a parar. No le vas a dar más quejas a tu familia. Lo que necesites me lo dices a mí. Es muy complicado. ¿M? Porque siempre, sí, sí, ¿cómo hacer para no tomar una decisión sin que la familia, amigos, etcétera, interfieran? Es complicado. No es complicadísimo, es muy difícil, es muy difícil, porque además, yo no puedo decir, no puedo hablar, no puedo decir muchas cosas, además de eso, pues también viene el hecho de que, ¿cómo hago para no defender a mi familiar? ¿Mm? O sea, si nos ponemos en el lugar de familiar que fueran sus hijos, fueran su hermana, pues ¿cómo hago para no ponerme en el lugar de mi familiar? ¿Mm? Además, porque somos seres humanos, tenemos nuestros lados bonitos y nuestros lados no tan lindos. ¿M? Y todos tenemos esas claridades y esos momentos opacos, ¿no? Claro, y cada uno cuenta su versión. Y cuenta su versión desde hace unos días, escuchaba a un neurofisiólogo, ay, no me acuerdo cómo se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Es un neurofisiólogo mexicano. Y él decía que los recuerdos son muy míos, o sea, son como muy propios. Y uno recuerda de acuerdo a su versión, a lo que uno espera y a lo que uno quiere. ¿M? Calixto, él, Eduardo Calixto. Calixto, sí, sí, Calixto, Eduardo Calixto. Entonces eso me llama mucho la atención y acá lo pongo porque sí, mi versión va a ser, él me gritó y me trató mal. Y muy seguramente la versión de él es, hombre, tuve un día nefasto, me sacaste el mal genio, por ejemplo. Entonces son dos versiones totalmente diferentes que uno dice, y aquí, ¿cómo jalo para un lado o para el otro? ¿Mm? Es muy complicado, pero sí, es que estos temas son,